Hola jóvenes, ¿cómo están? Nos vemos de nuevo. Esta es nuestra segunda sesión sobre nuestro personaje fascinante, Adam Smith, autor de La riqueza de las naciones, publicada en el año de 1776, tras 10 años de elaboración. Este autor, ya hemos hablado en la sesión anterior, cómo es un autor inglés. Ya comentamos que era un filósofo con una amplia cultura, una trayectoria muy distinguida y tuvo una obra previa a La riqueza de las naciones que se llamó La teoría de los sentimientos morales, que lo hizo famoso en su época como filósofo. Acuérdense que en esta época todavía no existían los economistas. Adam Smith va a ser el padre de la economía y con él va a existir ya, digamos, una escuela de pensadores que le llamamos la escuela clásica. Su contribución en el pensamiento económico es grandiosa. Más que cualquier otro autor de la época, percibió las ideas y las fuerzas centrales que van a regir a una economía de mercado. Smith estaba interesado sobre todo en asuntos de política económica. A Smith le interesaba mucho explicar de qué manera una nación podía crecer, podía desarrollarse y podría volverse rica. Por eso es el título de la obra. Le sigue interesando el tema de la riqueza de la nación a este autor, como venía desde el mercantilismo el interés por la riqueza, pero él ya lo está viendo con un giro muy diferente, muy interesante, que es lo que vamos a estudiar en esta clase. Es un economista político y Smith fue capaz de describir el funcionamiento de los mercados competitivos con mayor precisión que ningún autor anterior. Algo que es muy importante es que las ideas de Smith en lo general no van a ser originales. Lo que hace Smith es poner en orden una gran cantidad de la naturaleza del sistema económico. Smith, con Smith la economía se convierte en una disciplina formal. Este periodo clásico va desde la publicación de la obra, como ya lo dijimos, hasta la muerte de John Stuart Mill, que es considerado el pensador con el que se cierra la escuela clásica en el año de 1873. La escuela clásica creía en la libertad natural, identificada con la frase que ya conocemos y estudiamos el semestre pasado de los fisiócratas de laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, y con la importancia del crecimiento económico como medios para mejorar la existencia del hombre. Estas dos ideas ya. Los supuestos acerca de la naturaleza humana de los que Smith habla en su obra son dos. Uno, que el esfuerzo constante e ininterrumpido de todo hombre va a mejorar su condición. O sea, todo hombre está interesado en esforzarse porque a través de ese empleo ventajoso de su fuerza productiva, lo que quiere es lograr un bienestar. Esta escalera nos da la idea de un concepto de Smith de ascender, de progreso. Smith es un pensador optimista. La segunda idea de los supuestos acerca de la naturaleza humana que vamos a ver en este pensador es acerca de que el individuo es capaz de juzgar de mejor manera lo que le conviene por él mismo, en vez de que lo haga un estadista, un legislador o un dictador o un tirano, como era en el caso del absolutismo. Entonces, lo que se quiere es suprimir todos esos sistemas que coartan la libertad y regresar al concepto de libertad natural, que también es un concepto. El liberalismo económico es la doctrina de Adam Smith y esta doctrina tiene tres principios base: libertad personal, propiedad privada, iniciativa y control individual de la empresa. Con estas tres ideas se establece esta estructura, esta doctrina a la que llamamos liberalismo económico y que ha sido dominante a través del tiempo en los últimos 250 años. Mantener el liberalismo exige una política liberal, lo que ya dijimos del laissez-faire, a pesar de lo cual se reconoce que el soberano va a tener obligaciones. Es decir,
hay un soberano, hay un jefe de Estado, en este caso tenemos un presidente, pero no por eso no tiene funciones. En una primera función es defender a la sociedad de las invasiones violentas. En una segunda instancia es tener una administración de justicia, de modo de que se pueda legislar y impartir la, la justicia. Y un tercer punto es que el gobierno participe en obras productivas, en obras públicas, perdón, que no tienen fines lucrativos, como vendría siendo realizar puertos, carreteras, el correo, los bomberos, etcétera. Entonces, sí hay una labor importante del Estado, pero esta labor está limitada. A nivel de comercio internacional, Smith está en contra del proteccionismo. En Smith podemos ver la postura contraria al mercantilismo. Si el mercantilismo estaba caracterizado por un gobierno central, Smith lo que quiere es un gobierno abierto, que sea libre, que haya libres fronteras, en contra del proteccionismo, y quitar la idea de un monarca absoluto como imperaba en el antiguo régimen. El proteccionismo impide el reparto natural que se viene dando con la división del trabajo. Y esa división del trabajo, si la llevamos al ámbito internacional, se llama la división internacional del trabajo. El comercio debe de ser oportuno y desarrollarse espontáneamente. Es interesante cómo Smith, influido por los fisiócratas, piensa en el naturalismo, es decir, con las instituciones van a surgir de forma natural. Las aduanas van a ser perjudiciales porque impiden que se aprovechen las ventajas naturales. Entonces, como nos damos cuenta, esta postura se enfrenta completamente con la idea que tenían los mercantilistas. Y bueno, eso hace que Smith tenga una hostilidad natural al mercantilismo, pero las acusaciones que hizo Smith ayudaron a que este antiguo régimen fuera concluyendo, fuera cayendo. Smith alzó su voz a favor de la libertad económica, eleva la riqueza, disminuyendo al mínimo el gobierno y a su intervención. Abogó por la supresión de obstáculos legales para el ejercicio de la iniciativa privada. Más aún, Smith supone algo muy interesante, que el propósito final de la actividad económica es el consumo. Por primera vez, digamos, vemos aparecer el consumo en un papel predominante, como es con Smith. En el antiguo régimen, en el mercantilismo, el consumo interno no era importante. Y acuérdense que lo que se buscaba era tener una balanza externa positiva que era a base de exportar mucho y no importar nada. En cambio aquí Smith tiene una idea completamente diferente. El comercio es bueno y beneficia a ambas partes y el consumo es bueno y ayuda a la riqueza de la nación. Entonces censura a los mercantilistas porque considera que están equivocados y dice que la riqueza, a diferencia de la idea que tenían los mercantilistas de que la riqueza era un stock, es decir, oro, barras de oro o metales preciosos metidos en un cofre y cerrados con un candado, la riqueza no es un stock, la riqueza es un flujo y ese flujo tiene que ver con la económica que tiene un país a través de su producción. La acumulación de capital es la verdadera propuesta de Smith. Para Smith es importantísimo el papel del capital. La riqueza de una nación dice que depende de dos factores, la productividad del trabajo. La productividad es un concepto que tiene que ver con cuánto soy capaz de producir, de generar en función de los insumos que tengo y de los trabajadores que tengo. Si con los mismos trabajadores y los mismos insumos ahora produzco más, quiere decir que soy más productivo. ¿Cómo puedo lograr eso? A través de la división del trabajo y de la especialización. Ese es un tema central que trata Smith en el capítulo 1 de su obra. La proporción de trabajadores que emplea de manera útil es también un factor interesante dentro de los conceptos que Smith presenta. Smith habla de trabajo productivo, que es el que se emplea en la producción de bienes. Como quien dice, podremos decir las manufacturas. Esa es como la idea central de Smith.
Y como trabajo improductivo, Smith entiende a todo aquel trabajo que no produce bienes, que es como en el caso del ejército de sirvientes que requerían los nobles y que eso considera que solamente empobrece a la nación. Entonces, ¿cuál es la principal función del capitalista? Pues es muy importante, es tener los medios, es decir, haberse hecho del capital para poder solventar la brecha de tiempo entre el inicio de la producción y la venta del producto o para realizar las mejoras productivas. A veces se necesita hacer una ampliación de planta y se necesita tener un capital para poder hacer esa mejora productiva. A veces se necesita empezar la producción, realizarla con cierta cantidad de tiempo y que dure un tiempo, por decir algo, en inventario o en el almacén en lo que se vende, pero mientras el capitalista sigue pagando los sueldos y salarios y sigue teniendo que comprar las materias primas para las siguientes, para la siguiente producción. Y esa es la función, solventar el flujo productivo. ¿Qué determina la productividad del trabajo? Bueno, la productividad ya dijimos que tiene que ver con la división del trabajo y con la especialización. Esto Smith lo trabaja de una forma deliciosa que les voy a pedir por favor que lo vean. Es en la segunda hoja del capítulo 1 de la obra La riqueza de las naciones. Es el ejemplo clásico de la fábrica de alfileres. Ahí Smith, imagínense a este intelectual, filósofo distraído que va a un pequeño taller donde se elaboran alfileres y observa cómo los trabajadores, que son, por decir algo, 8 o 10 trabajadores, si hicieran cada uno de ellos un alfiler desde el inicio hasta el final, no podían hacer más de 20 alfileres al día entre todos, pero dividiéndose el trabajo en 18 operaciones y especializándose en estas operaciones entre todos los que están ahí. A un trabajador le tocaban 2 operaciones, a otro le tocaban 3, etcétera. Se dividían las 18 operaciones. Pudieron producir 4.800 alfileres al final de la jornada. Esto es algo sensacional y es producto de la observación. Realmente el método de Smith es muy interesante, es un método deductivo como a partir de la observación logra entender tanto del trabajo de la economía. ¿De qué depende la división del trabajo? Bueno, pues esta división del trabajo y esta especialización va a depender obviamente del tamaño del mercado y del capital con que se cuente. Por más grande que sea el mercado, si no tengo el capital para cubrirlo, pues no puedo tener el tamaño de planta que necesite. ¿Cuál es el costo social de la división de trabajo? Aunque no lo crean, ya Smith, desde ese momento que estamos apenas hablando del inicio de la revolución industrial, ya tenía contemplado cómo esta especialidad en el trabajo, esta especialización, generaba monotonía, que el trabajo fuera aburrido, fuera repetitivo y que deshumanizaba a la persona. Verdaderamente fue un gran observador. Bueno, hay una razón que le llamamos la razón de trabajo productivo a trabajo improductivo. Es nada más una división, no tiene ciencia, pero es un cociente importante porque ese cociente también va a servir para explicarnos de qué depende la razón, de qué depende la riqueza de la nación. Es decir, el cociente entre el trabajo dedicado a lo productivo, entre el trabajo dedicado a actividades improductivas, nos va a dar riqueza de la nación. Si nuestros gobernantes en este momento leyeran a Adam Smith, espero que les sirviera de inspiración para darse cuenta de si estamos destinados a formar en nuestro país trabajadores productivos. ¿Los estamos educando para que sean productivos? ¿Le estamos dando importancia a la educación para que podamos tener este cociente positivo o muy positivo de trabajo productivo a trabajo improductivo? Para que vean, Adam Smith, a pesar de que escribió esta obra hace casi 250 años, sigue siendo vigente. Bueno, en este esquema podemos sintetizar de lo que hemos hablado. Vamos a leerlo de abajo hacia arriba. Nos damos cuenta que el punto de partida de Adam Smith es que el capitalista haya cumplido con su función social, que es haber acumulado el capital. Ya que tiene ese capital, va a enfrentar una extensión de mercado y de ahí va a determinar, junto con el capital que tiene, cómo va a hacer la función de especialización y de división del trabajo para generar mayor productividad,
que esa productividad redunde en riqueza de la nación. Por el lado derecho podemos ver que empezamos con acumulación de capital y llegamos al cociente de la razón de trabajo productivo y improductivo, que es el segundo determinante importante para la riqueza de la nación. Algo importante que no se nos debe pasar es que Smith no inventó el concepto de división del trabajo. De hecho, eso lo encontramos en los griegos. Tampoco inventó el concepto de especialización del trabajo, pero lo que sí hizo Smith es entender de qué manera se relacionan estos conceptos y cuál es su efecto final, lo que podemos observar en el siguiente diagrama. Este diagrama nos deja ver de una forma muy gráfica cómo, partiendo de la división de trabajo, se genera productividad y esa productividad pues nos da mayor producción. Cuando la producción crece, la economía está creciendo y tenemos mayor nivel de empleo, entonces aumenta la demanda por trabajadores y va a aumentar los salarios. A salarios más altos va a ser mayor el ingreso per cápita del trabajador y eso implica que va a tener niveles de consumo mayores y un nivel de vida mayor. Eso le va a generar mayor riqueza a la nación y se va a haber generado riqueza que se acumula y que continúa en este círculo de acumulación. Bueno, jóvenes, ahora llegó su momento. De tarea, ahora van ustedes a aplicar estos conceptos, van a leer, como les dije, en la segunda página del primer capítulo de la riqueza de las naciones, van a leer el ejercicio, el ejemplo de la fábrica de alfileres y luego van a pensar en algún ejemplo actual de algo que esté alrededor de ustedes que les permita aplicar estos conceptos, lo elaboran y lo presentan en un esquema para comentarlo en clase. Nos vemos en la clase y quedamos pendientes para nuestra cita tercera de nuestro queridísimo Adam Smith. Hasta luego.